Aquí, en el Castillo de los Demonios, sobre las brillantes aguas del río Púrpura, tuvo lugar la batalla final de la Guerra Interminable. Las legiones se alinearon en filas ordenadas, listas para atacar. Vino a saludarlos solemnemente por última vez. Esta fue una oportunidad para alcanzar al rey demonio sentado detrás de sus guerreros. El rey separó sus labios secos, lamentando que su capaz oponente dejara su cabeza en el campo de la última batalla. Sin embargo, Stefan estaba dispuesto a aceptar esta pelea y entró en la batalla con una sonrisa amistosa. Pistolas doradas se materializaron en sus manos. En lugar de balas, de ellos salieron bolas mágicas de fuego que golpearon a los demonios. Al chocar con las feas cabezas, las bolas las destrozaron como si fueran sandías muy maduras. Y Stefan también tenía la habilidad de atacar desde arriba, de modo que cada nuevo disparo, cada nuevo hechizo, iluminaba a los demonios y los mataba. Pensó que se enfrentaría a menos guerreros, pero como la situación era así, tuvo que atacar con ambas manos. Pero eso no cambiaba el hecho de que alguien podía atacar por la espalda. Stefan miró hacia atrás justo a tiempo para ver un enorme demonio apuntando directamente a la cabeza del tirador. Lo más humano sería disparar a quemarropa. El rey demonio no pudo soportarlo, o decidió que la mayor parte de su ejército había muerto. Sea como fuere, decidió sumarse a la lucha. En su mano había una guadaña de batalla que emitía un brillo púrpura. El movimiento de esta guadaña creaba una ola como de viento, arrasando todo a su paso. El poder de este ataque no fue menos asombroso que su velocidad. Sin embargo, Stefan logró esquivarla fácilmente y dejarla pasar sobre él. Al observar la destrucción causada por este golpe, el jugador se dio cuenta de que si el rey lo golpeaba, estaría acabado. Era imposible esquivar el siguiente golpe, y tuve que empujar contra el suelo, intentando al menos permanecer en el lugar. Mientras respondía al fuego, ya empezaba a dudar de su propia fuerza. Además, el rey tenía otro as bajo la manga. Podía disparar láseres, lo que era ideal para el combate a larga distancia. Además, la barrera protectora era impenetrable. La única posibilidad de derrotar al enemigo era destruir la piedra ubicada en el centro de su corona. El rey ni siquiera parecía estar intentándolo. Estaban en niveles diferentes. Coágulos de energía oscura se precipitaron hacia Stefan. Apenas logró esquivarlo. Pero una de las bolas alcanzó al tirador. El rey demonio lo miró con desdén, sin siquiera moverse de su trono. Estaba seguro de que el enemigo ni siquiera sería capaz de arañarlo. Sin embargo, Stefan no lo creía así. La bala que salió de su nueva arma parecía un ojo furioso, y esa bala fue exactamente la que pudo atravesar la barrera del rey demonio. Esto le enfureció y un nuevo ataque no tardó en llegar. Cintas de material negro se deslizaron del suelo y enredaron las piernas del jugador. ¿Y qué? Aún así fue una gran oportunidad para filmar de nuevo. Una tras otra, las balas se precipitaron hacia la barrera justo donde estaba la piedra. Era hora de acabar con los demonios. Parecía que estos disparos solo enfurecieron aún más al rey. Pero esta interrupción le dio a Stefan la oportunidad de volver a tomar sus pistolas favoritas. Un tirón decisivo y el cañón se apoyó contra el punto debilitado de la barrera. Fue divertido, pero es hora de terminar. El último disparo acabó con el partido. El jugador quedó satisfecho. El juego no es malo. Las habilidades mágicas sorprendentemente ayudaron mucho al tirador a superarlo. ¿Por qué no aprovecharlo al máximo en la tercera versión del juego? Sin embargo, si el héroe fuera solo un mago, sería aburrido. El juego ofrecía un sistema de karma especial para su personaje especial. A cambio de bonificaciones, como las habilidades más sobresalientes en magia posibles, recibirá penalizaciones. Insomnio, dolores de cabeza, adicción a las drogas, un cuerpo débil. En este escenario, el personaje estará completamente enfermo, pero ¿a quién le importa? Es solo un personaje. Sin embargo, la vida nos depara constantemente nuevos giros del destino. Parece que solo un personaje no seguirá siendo solo eso. Ser absorbido por la pantalla era lo último que recordaba de su vida pasada. En el nuevo, inmediatamente recibió un golpe en la cara. La cabeza del jugador se inclinó hacia un lado. Entonces, irónicamente, se convirtió en su personaje más débil, aquel al que tanto había intimidado. Resultó que el nombre de este personaje era Renok. En primer lugar, esperaban que él estuviera listo para saltar ahora mismo y correr a su lugar de trabajo. Los demás trabajadores ya estaban completamente preparados y comentaban burlonamente sobre el estúpido que había decidido dormir hasta que llegara el jefe. Cuando todos, impulsados por sus superiores, se dirigieron hacia el taller,
El supervisor Brooke detuvo a Van. Preguntó si había conseguido lo que había pedido. El lugar donde terminó era una fábrica. Allí nos alimentaban mal y nos obligaban a trabajar día y noche. Otros trabajadores se negaron a responder preguntas, intimidados por sus superiores. Pero muchos no querían hablar, porque ya lo habían dado por muerto. De hecho, con esa salud, Renok no habría durado allí ni un mes. Su garganta estaba desgarrada por la tos. Su débil cuerpo se negaba a trabajar como exigían sus superiores. En lugar de ayuda, recibió otra patada. Brooke le dijo a Van que hiciera algo para que esa cosa inútil al menos no muriera frente a sus ojos. Lo único bueno era que esa salud tenía que ser el precio de las incomparables habilidades incorporadas al personaje. Es bueno que lo hayan ignorado. Al descubrir información y usar magia, fue posible escapar silenciosamente. Cuando Renok salió al pasillo, vio una luz brillando a través de la grieta. A través de la rendija se podía ver a la gente fumando en el patio y discutiendo sobre la lentitud de los nuevos trabajadores y las entregas a algún sindicato. Además, mencionaron a algún mago negro, lo que significa que realmente había magia en este mundo. Uno de ellos tenía algo en la mano que parecía un cigarrillo electrónico. Era una víbora que realzaba las cualidades físicas de una persona. Tenía efectos secundarios, pero lo principal era que tenía maná. Al oír esa palabra, fue como si una corriente eléctrica pasara por el cuerpo de Renok. Su alter ego. Nunca pensó que algo así fuera posible. Maná. La magia de este mundo. Algo que mantenía unido el universo. Algo que lo llenó. Por la noche, la cama de Renok brillaba como una débil luz azulada. Los miembros del sindicato llegarán en 2 días. Con su nivel de maná, considerando que todos estarían ocupados, podría escapar. Para probar su teoría, Renok colocó una bola de luz en su frente. Funcionó. Esto le elevó la temperatura y ahora debía parecer que estaba al borde de la muerte. ¿Le dejarán quedarse solo en la cama? Esa misma noche, Van le trajo a Brooke las víboras que le había pedido que consiguiera antes. En agradecimiento por el trabajo bien realizado, el capataz incluso le regaló uno de ellos al trabajador. Tenía otro asunto que atender. A los miembros del sindicato no se les permitió mostrar al medio muerto Renok. Tenían que asegurarse de que no llamara la atención de nadie. Nunca. El día en que se esperaban visitas importantes, al oír la sirena todos se pusieron de pie nuevamente. Todos excepto Renok, que parecía haber sobrevivido por algún milagro. Los demás trabajadores no sabían qué hacer con él ni quién llevaría el cadáver. Su conversación fue interrumpida por Van. Él lo resolverá por sí mismo. Como ya han dicho otros, lo haré todo limpiamente. Una mano fuerte agarró a Renok por el hombro, despertándolo simultáneamente y girándolo sobre su espalda. Sin embargo, en lugar de golpearlo, Wang le entregó la víbora. Luego dijo por encima del hombro que eso sería suficiente por hoy, y se fue. Renok se dio cuenta de que no lo dejarían solo en la habitación y decidió aprovechar el regalo. Ahora la energía en él estaba desbordante. Ese tipo tiene algún tipo de asunto con el director, ¿verdad? En cualquier caso, el plan de escape cambia un poco. El muelle de carga estaba lleno de gente transportando cajas. El hombre del traje aconsejó reducir la carga de trabajo de los trabajadores porque la situación actual podría alarmar a la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Aunque el hombre de la fábrica no debería haberse ofendido demasiado por esto, aún así, hizo una reverencia, disculpándose por la situación. Mientras tanto, Renok se acercó a otro empleado que estaba sentado en la mesa. Pidió abrir la oficina del director, alegando que su negocio tenía que ver con víboras. Irritado, el empleado tomó las llaves y me ordenó que lo siguiera. Durante todo el camino gritó y refunfuñó enojado, sin entender quién tuvo la idea de entregarle la caja a Renoku y, lo más importante, ¿por qué ahora? Tan pronto como el hombre abrió la puerta, el jugador recurrió a la magia, listo para atacar. Agarró al empleado por la garganta, enviando un rayo a través de su cuerpo. Increíble. Realmente lo hizo. Él mató a un hombre. Renok recogió las llaves del suelo. ¿Quizás vendrán al auto? De la boca del empleado muerto salía una espuma blanquecina que creaba un hedor nauseabundo. Pero el joven permaneció en la oficina para registrarlo. En una de las cajas se encontró una pistola plateada. Tomó una chaqueta grande y otra víbora para él. Después de todo, estas cosas eran simplemente increíbles. De repente, algo lo interrumpió. Se oyeron pasos fuera de la puerta. El guardián se acercó a la puerta desde el otro lado y comenzó a maldecir, sin saber siquiera a quién. Tenían tanto que hacer. ¿Y había alguien allí afuera descansando con una víbora? Sin embargo, cuando abrió la puerta,
No se encontró con un holgazán, sino con el cadáver de un compañero, y este hombre también quizá merecía ser alcanzado por un rayo, ya que se le presentó una oportunidad así. Sin embargo, resultó ser más rápido que su predecesor y logró hacerse a un lado. Y Renok ya no tenía fuerzas para una nueva descarga. ¿Qué debemos hacer? Una vez que Brooke se dio cuenta de quién exactamente casi le había quitado la vida, el miedo desapareció. Él giró, con la intención de poner al niño en su lugar. Sin embargo, el muchacho tenía un arma y apuntó resueltamente a su oponente. Brooke se detuvo inmediatamente y levantó las manos. Renok lanzó un hechizo de silencio para que nadie escuchara el disparo. Mientras el director balbuceaba que podían ponerse de acuerdo en todo ahora mismo, él pensaba qué hacer a continuación. Mientras tanto, Brooke prometió no decirle nada a nadie, solo para poder irse con vida. Aquí se distrajeron. Alguien apareció nuevamente detrás de la puerta. El guardián señaló otra salida, sugiriendo que Renok se fuera ahora mismo y lo dejara ir. Sin embargo, no podían dejar ir a Brooke. ¿Pero puede matar a una persona? Otro empleado caminó por el pasillo, maldiciendo a los holgazanes que le estaban descargando aún más trabajo. Sin embargo, lo que encontró detrás de la puerta no fue un compañero relajándose, sino algo mucho más desagradable. Mientras tanto, Renok corría hacia la salida en un coche robado. Apuntó con un arma al guardia y le exigió que abriera la puerta. Él obedeció sin cuestionar, cualquier cosa para mantenerlo con vida. Entonces la radio que estaba a un lado cobró vida. Este empleado, que descubrió dos cadáveres, uno de los cuales pertenecía a un supervisor, transmitió un mensaje a todos los puestos de que un asesino estaba caminando por la fábrica y que todas las salidas debían cerrarse inmediatamente. El guardia pensó rápidamente. Inmediatamente apagó la radio, pensando que eso aumentaría sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, esto definitivamente se convertirá en un problema. La bala atravesó la pared de cristal, destrozó la pared y salpicó la cabina de sangre. Su gran fuerza espiritual e inteligencia superaron el miedo a matar y le dieron la oportunidad de escapar destrozando la barrera con la carrocería de un coche caro. En la ciudad, algunas personas se encontraban en situaciones igualmente tensas. Por ejemplo, uno de ellos huía de la policía. Parecía que no le quedaba mucho tiempo para correr. Justo enfrente había una ventana con espejo. Él no se detuvo. El hombre literalmente saltó del edificio, rompiendo el vidrio con su cuerpo. La policía miró desde el borde. Aunque no había ningún cuerpo visible, era obvio que nadie sobreviviría saltando desde tal altura. Sacaron un trozo de tela ensangrentada del afilado cristal y bajaron a buscar lo que quedaba del hombre. Era pues una ciudad de los Balcanes mágica y tecnológicamente avanzada. Este mundo era diferente al de la segunda versión del juego. En primer lugar, todo allí estaba imbuido de magia. La energía mágica estaba en todas partes y era similar a lo que sentía en la fábrica. Tal vez no debería haber huido. Renok encontró un hotel que podía pagar y se alojó allí. Sí, tenía víboras, pero eran limitadas en número, por lo que solo necesitaba descansar. Tuve que conducir por la ciudad durante una hora, intentando alejarme de la cola y luego abandonar el coche. Ahora podía permitirse el lujo de descansar. Más precisamente, permítete perder el conocimiento justo en el pasillo. Cuando Renok se despertó, sintió una sed terrible. Afortunadamente para él, había agua embotellada en el refrigerador de la habitación. Sin embargo, esta agua no permaneció en él por mucho tiempo. Tan pronto como algo entró en su cuerpo, inmediatamente se volvió del revés. Me dolía la cabeza. Tenía los músculos destrozados y las manos me temblaban. Así es como se ve un efecto secundario de la víbora, pero aún no había elección. Solo ellos podían sostener este cuerpo débil. No quería pensar en ello, quería comer. La última vez que tuvo algo en la boca fue hacía unas 12 horas. En la habitación solo había comida enlatada. Hubo una llamada en el teléfono interno. La administración nos recordaba que faltaban 2 horas para pagar. Después de pagar la cantidad requerida, 220 cels, solo le quedarían 10. No había dinero suficiente ni para vivir un día más, y no había ningún lugar a donde ir. En cualquier caso, debería haberme arreglado antes de salir. En primer lugar, Renok cortó el cabello que sobresalía en todas direcciones. Me pregunto si alguien que él conociera lo reconocería. Sentado en la calle, trató de explorar sus alrededores en busca de bandidos que pudieran tener dinero. Sin siquiera un documento de identidad, Renok no podía contar con ingresos oficiales. Sí,
Escuchó una conversación sobre un dinero que alguien debía traer. Esta fue una buena noticia. Lo malo fue que apenas me puse de pie. Un dolor me atravesó la cabeza. Solo Viper podía ayudar. En la puerta de entrada, dos personas golpeaban a un hombre. Afirmó que le habían robado dinero que debía. Y aunque recibió muchos golpes y empujones, los bandidos rápidamente se dieron cuenta de que de esa manera no conseguirían nada. Una cosa muy distinta es cortar a un hombre por la mitad y venderlo por piezas. La salvación llegó de una dirección inesperada. De repente, ambos bandidos se vieron envueltos en descargas de rayos azules. El joven de gris registraba los cadáveres y el hombre rescatado temblaba de horror. Por supuesto, fue Renok quien pudo obtener 700.000 Cel. También encontró un cortador láser, modificado como arma, que casi había desmembrado a un hombre hacía un minuto. El hombre parecía lo suficientemente patético como para que no fuera necesario matarlo, si tan solo cumpliera una petición. Y lo hizo. Renok recibió información sobre dónde podría ganar buen dinero usando solo su magia. Llegó al lugar que le aconsejaron ir. Se cambió de ropa e incluso usó magia para cambiar su rostro. No podía revelar su identidad tan fácilmente. En el bar le recibió un hombre de pelo gris que le sirvió whisky en un vaso. Fue a él a quien el jugador decidió dirigirse con la pregunta de si un mago podría conseguir trabajo allí. Justo en ese momento, una chica de pelo largo salió de detrás de la puerta del personal. Su nombre era Jenny, y creía que un mago siempre sería útil en la casa. Renok se presentó como Van. Sin embargo, no era posible simplemente contratar a una persona. Al menos debería haberme dicho lo que podía hacer. Renok la interrumpió creando una impresionante bola de relámpago con la punta de su dedo. Electricidad. Una magia muy rara. E incluso creó un hechizo tan complejo sin un círculo mágico. Inmediatamente sacó un contrato de la nada. Un talento así no podía desperdiciarse. A Renoku le ofrecieron inmediatamente un trabajo como cazador, lo que le convenía porque estaba preparado para cualquier cosa, excepto para el engaño. Se suponía que debía atrapar a un conserje que escapó después de intentar robar el equipo de seguridad de Aquiles. Se pagaron 3 millones de aldeas por esto. Todo lo que faltaba era un poco de sangre del hombre buscado. Jenny desaconsejó contactar a los magos de sangre. Cobraban demasiado. Pero no necesitaba ayuda externa. Podía usar sus antiguas habilidades. Renok lanzó el hechizo Persecución de Sangre. Pequeñas manchas de sangre se convirtieron en una serpiente escarlata que fluía por las calles de la ciudad. El mismo hombre que había saltado de la ventana hacía algún tiempo era su objetivo. Al darse la vuelta, vio al mago en una neblina roja. ¡Tonterías! ¿Cómo lo encontraron? Y el hombre empezó a correr. Renok acudió a él completamente preparado para la batalla, pero ahora no estaba seguro de la efectividad de sus ataques a distancia. La onda sonora debería haber funcionado. Inmediatamente golpeó al fugitivo en la espalda, provocando que cayera. Además, empezó a salirle sangre de los oídos. Renok se acercó a él, pero de repente el patetismo del momento se rompió cuando una bala impactó en la barrera protectora a sus pies. La bala salió de la nada. ¿Es este un asesino? ¿Francotirador? El jugador superó la barrera, al menos por un corto tiempo, pero necesitaba resistir, incluso si un misil antitanque volaba hacia él. Había que encontrar al francotirador y la ola de búsqueda se extendió en diferentes direcciones. No había nadie en un radio de 1 kilómetro, lo que significa que el tirador estaba más lejos o utilizó un buen camuflaje. Pero si lo piensas bien, a juzgar por el lugar donde impactó la bala, no le estaban disparando a él, sino a un hombre al que habría matado de todos modos. Está bien, no es asunto suyo, pero la misión tenía que completarse. Se oyó un disparo. 3 millones de Cel estaban casi en mi bolsillo. No debemos permitir que se destruya la imagen de Hunter Van. La gente debe conocerlo como un hombre de sangre fría y cruel. Conocerlo y temerlo. El tirador, que había estado mirando a través de la mira todo el tiempo, de repente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue Renok quien lo miró, al parecer directamente a los ojos. ¿Realmente descubrió al francotirador tan rápido? No estaba tan lejos. Era necesario aprovechar el momento, por lo que el jugador recogió un rayo en su mano. Esta era la magia que podía usar incluso con los ojos cerrados. Esto era claramente visible a través de la mira, aunque el tirador no entendió hasta el final por qué estaba sucediendo esto. Pero cuando un relámpago brilló en el cielo, comprendió todo. Cuando Renok llegó al tejado deseado, todo lo que quedaba de él y de todo el edificio de gran altura
Era un esqueleto humeante. Esto fue magia en un nivel completamente nuevo. El jugador decidió que el francotirador había escapado, pero no tenía sentido perseguirlo. Primero, entró en el bar la bolsa con el cadáver y luego el propio cazador. Allí le recibió un camarero que le aconsejó no asustar a los clientes. Mientras abría el cuerpo, el hombre dijo que la próxima vez entraría por la puerta trasera. Examinó hábilmente el cuerpo y concluyó correctamente que la causa de la muerte fue una herida de bala. Renok debía recibir 2.700.000 cells sin incluir la comisión, a menos que eligiera un método no estándar para transferir ganancias. Las opciones incluían bonos, acciones y cuentas bancarias ficticias. Algunas personas necesitaban exactamente estos caminos. Jenny se unió a ellos nuevamente y los elogió por su eficiencia. Renok simplemente dijo que tuvo suerte. Pero ella reconoció el talento del joven mago y quiso seguir trabajando con él. Al escuchar a la muchacha, Van decidió que ella, al menos, no confiaba en él. Ella sonrió. La confianza hay que ganarla. Sin embargo, parecía que había algo más aquí. Razones más serias. Renok se fue y Jenny recibió una tablet con imágenes de CCTV del camarero. Tuvo la oportunidad de examinar el impresionante trabajo del cazador. Van decidió no regresar a su habitación, sino ir a la biblioteca de los Balcanes para aprender sobre el sistema mágico de este mundo. Tal vez obtenga información sobre la magia del tiempo, o magia superior, o tal vez encuentre una manera de mantener la vida en un cuerpo débil. Pero en el primer libro encontró algo más. Resulta que el maná de cada mago tenía una estructura, y para descubrir cuál era, había que verter un poco de maná en la palma de la mano. Realmente funcionó. Además, Renok podía cambiar el patrón de su maná, algo que solo estaba disponible para los archimagos de octavo nivel. Me pregunto cuánto más alto será su nivel. ¿Hay alguien más fuerte que los archimagos? Por la noche, las ideas del jugador sobre la magia habían cambiado por completo. En la segunda versión del juego había dos tipos de magia. Una única más fuerte y otra general, más débil, pero que daba un amplio rango de acciones. No había ninguna magia única aquí. ¿Pero cómo podría Renok usarlo entonces? De repente alguien gritó al joven. ¿Ya había decidido rendirse? Era una belleza rubia que, por alguna razón, estaba interesada en el joven rodeado de libros. Sin mirarlo, le dijo con simpatía que sentarse delante de los libros no serviría de nada. Si quería convertirse en mago, debería haber comenzado a hacerlo en la escuela, pero ahora su esperanza es inútil. En este ámbito, el talento y la suerte juegan un papel más importante que el esfuerzo. Pero no debería haber molestado a un extraño. No debería haber sido molestada. La niña le aconsejó que guardara los libros y se fuera. Pero en lugar de eso, Renok le lanzó una pregunta a sus espaldas, preguntándole si lo sabía por experiencia propia. Si ella es estudiante, entonces no debería rendirse tan fácilmente. Al escuchar esto, la niña le entregó a Renoku su tarjeta de presentación. Es extraño, pero curioso. ¿Por qué no contactarlo? La próxima vez que nos encontremos, seguro que nos mostrará algo de magia. Al mirar la tarjeta de presentación, Van se dio cuenta de que no se trataba de un estudiante sin talento, sino de un profesor de una universidad mágica. Pero, ¿por qué lo necesitaba? Y sin embargo, ella es tan joven. Parece incluso más joven que él, aunque él mismo parece estar al borde de la muerte. Quizás deberías al menos comprar algo de comida normal. En el mercado se encontró con un policía leyendo el maná de un joven. Esto causó preocupación. ¿Qué pasaría si decidieran probar su maná también? De repente, una vendedora llamó al jugador. Ella le preguntó si estaba haciendo algo ilegal, si miraba a los agentes de policía con tanta preocupación. Renok pensó que el maná en este mundo era algo así como una huella digital, y comprobarlo no debería asustar ni sorprender a nadie. De todos modos, vino por verduras. Resultó que esta chica era dueña de una tienda, y cultivar verduras era su pasatiempo. Le entregó una cebolla que le ayudaba con el insomnio, y por supuesto con esas ojeras. Mientras recogía comida, la niña dijo que tenía un maná único. ¿Qué hace un mago así en un mercado tan sencillo? Interrumpiendo los pensamientos febriles de Renok, la muchacha le entregó el paquete, como si no hubiera demostrado asombrosas habilidades de lectura de maná hace un minuto. Después de eso, en el hotel, Renok dedicó mucho tiempo a estudiar magia. Nunca encontró la clave de la magia única. Además, mi salud empeoraba cada vez más. El jugador era adicto a las drogas. La próxima vez que fue al bar,
Van le pidió a Jenny una identificación. Ella podía hacerlo, pero estas cosas son caras. Afortunadamente, ya tenía una nueva oferta de trabajo. Aunque prefería la casa, le resultaba más fácil ganar grandes sumas de dinero completando encargos para empresas. En la habitación interior, Jenny dio la misión. Una gran fábrica de cosméticos, la corporación Charlotte, era el objetivo. La fábrica producía productos anti-envejecimiento que claramente habían sido probados en humanos. Durante el proceso de desarrollo, las personas fueron desolladas vivas, y aunque el caso parecía resuelto, habían involucrado al gobierno como patrocinador, lo que significa que no podían ser expulsados legalmente. El cliente era otra empresa de cosméticos, Varitz Corporation. Había dos opciones: la penetración y el robo de datos sobre los nuevos desarrollos, o la destrucción de la planta sin posibilidad de restauración. El primero en realidad era imposible de implementar, por lo que en realidad era una solicitud para destruir la fábrica. Valió la pena aceptar, y Jenny le comunicó una información inesperada. Trabajaría con un socio. La puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció un hombre con una máscara roja. Jenny lo presentó como Dylan, un mercenario conocido por su disposición a trabajar por pequeñas sumas. Estrechando la mano del hombre al que inmediatamente calificó de imbécil, Renok le preguntó por qué necesitaba un compañero. Dylan dijo con una sonrisa feliz que fue Jenny quien insistió, aunque podría haberlo hecho él mismo, sin la ayuda de un mago. A la niña claramente esto no le gustó. A Renoka tampoco se le puede llamar feliz. Entonces dividieron los 50 millones en dos, y Jenny se quedó con una parte. Pero ella rechazó su parte porque había hecho algo mal al no informarles que tendrían que trabajar en parejas. Dylan se sorprendió y Van se mostró cauteloso. El pobre socio claramente había recibido una reprimenda por parte de ella, y ahora que todos los asuntos estaban arreglados, era posible mirar el plano de la fábrica. La fábrica estaba situada en el Distrito 42. A diferencia de los años 50, allí había al menos algo de infraestructura. El lugar al que se dirigían no estaba lleno de gente, pero había muchas linternas y cámaras. Dylan claramente estaba de humor para charlar. Decidió hablar sobre Jenny, quien aparentemente quería mucho mantener una buena relación con Renoke, ya que ella cedía su porcentaje con mucha facilidad. El socio le mostró su tarjeta de presentación. Después de todo, Van no tenía que trabajar en un solo lugar. Puede que no tengan magos fuertes, pero tienen mucha gente en buena forma física. Al llegar a la fábrica, Renok se subió a los hombros de Dylan y miró por encima de la valla. La seguridad parecía bastante endeble. Por supuesto, solo a un loco se le ocurriría entrar ahí. Si Varitz no le hubiera encomendado esta tarea, no habría merecido la pena ni siquiera mirar en esa dirección. Habiendo comprendido aproximadamente cómo era el enemigo, Wang avanzó, pero su compañero lo detuvo. ¿Realmente iba a trabajar sin máscara? Cuando le pidieron que se pusiera algo completamente feo, Renok al principio se sorprendió y luego se negó con seguridad. Pero como Dylan no estaba preparado para que ninguno de los dos trabajara con el rostro descubierto, Van se subió el cuello de su jersey de cuello alto hasta la cara. Se suponía que Dylan distraería a los guardias mientras el mago entraba y hacía el resto. Renok decidió que si algo ocurría, utilizaría a este tipo como cobertura. Sin embargo, este compañero aparentemente ingenuo y tonto mató al primer guardia antes de que alguien notara que se acercaba. Dylan sacó el segundo y saludó a Renoku. Impresionante. Luego miró a la vuelta de la esquina y mató al tercer guardia con una radio. Trabajaba ruidosamente, pero estaba claro que al menos se le podía haber dejado seguridad. Jenny ciertamente tenía un don para leer a la gente. Así que aquí está su salida. Por supuesto, el edificio estaba cerrado, por lo que finalmente pudo utilizar su nuevo cortador. Dentro, Renoka fue recibido por un guardia que sostenía una pistola en sus manos temblorosas. Esto se podría haber solucionado utilizando el sueño de la naturaleza. El guardia estaba rodeado por una neblina verdosa. Un minuto después cayó muerto. Otro minuto después, hilos morados se extendieron hasta sus extremidades. Controlado por Renok, el cuerpo se movió hacia la salida. Desde detrás de la puerta se podían escuchar los gritos de los guardias que estaban siendo asesinados. Dylan parecía estar haciendo un excelente trabajo. Hasta el momento, ninguno de ellos sabía qué clase de monstruo dentado estaba esperando en la oscuridad. En el patio, los guardias abandonaban activamente sus posiciones. Eran más de los que parecían, pero aún así era poco probable que pudiera ocuparse de todos ellos. Dylan entró al edificio en busca de las personas restantes.
Fue su error. Su pie cruzó inmediatamente la línea roja del láser. El mercenario se encontró bajo la mira de una docena de rayos rojos. Y aquí están los guardias restantes. ¡Excelente! Dylan ya no tuvo que cazarlos por separado. Sí, no afuera, pero probablemente todavía esté haciendo su parte del plan. Como un rayo rojo, el mercenario pasó junto a cada uno de los guardias, matándolos uno por uno. Aquellos a quienes no alcanzó en el primer intento dispararon, y la lluvia de balas fue bastante impresionante. Dylan los atacó prácticamente con las manos desnudas. Las balas parecían pasar volando a su lado. Genial. ¿Quién es el siguiente en la fila? Mientras tanto, Renok entró en uno de los departamentos de trabajo internos. Por supuesto, en fábricas tan grandes siempre hay un sistema de gas. Giró el volante con fuerza, soltando el acelerador. Debería haber suficiente para volar todo el edificio. Ya solo falta proporcionar la chispa. Crear una llama no es difícil. Todo lo que tienes que hacer es contactar con Dylan a tiempo y escapar. Wang levantó la mano y lanzó un hechizo. Combinó hechizos simples para que la chispa solo se encendiera después de que hubiera pasado cierto tiempo. Listo. Tienes 5 minutos para encontrar a Dylan e irse. Mientras tanto, el mercenario se divertía matando a los guardias restantes. Se distrajo por algo grande y redondo que había abollado la pared cercana. Dylan se dio la vuelta sorprendido. ¿Qué lo distraía? De repente un trozo de la pared voló y casi le arranca la cabeza. En el pasaje resultante apareció ¿un cocodrilo? Renok también escuchó el característico sonido metálico, por lo que se apresuró a averiguar qué había sucedido. Lo que vio a la vuelta de la esquina superó toda imaginación. Dylan y un cocodrilo con un impermeable, de pie sobre 2 patas. ¿Qué carajo es esto? Mientras tanto, el cocodrilo parecía estar charlando un rato, preguntando por Andreas, para quien trabajaba Dylan. El monstruo ni siquiera parecía agresivo, pero sus palabras insinuaban claramente que su situación era extremadamente desfavorable. El cocodrilo prometió matar a Dylan rápidamente, pero solo por respeto a Andreas. Antes de empezar, el mercenario pidió que le lanzaran su bolsa favorita, y el cocodrilo ni siquiera rechazó esta petición. La bolsa aterrizó justo detrás de Dylan, y sacó una lanza que de alguna manera había encajado allí. Ahora el enemigo no se reiría. ¿Y esto qué significa? No es la persona la que elige quién se reirá aquí. Sin escuchar el final, Dylan se lanzó al ataque. Está teniendo muy mala suerte hoy. El contragolpe lo envió volando hacia la pared. Renok palideció al doblar la esquina. Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Habría una explosión en poco más de 2 minutos, y Dylan había estado luchando furiosamente todo el tiempo. ¿Es posible pensar en escapar solo? Mientras tanto, el mercenario se puso de pie obstinadamente y estiró las manos detrás de la espalda. Allí tenía espadas, una de las cuales se precipitó inmediatamente hacia la garganta del enemigo. Sin embargo, al cocodrilo le bastó con agitar la mano para repeler el ataque. Dylan intentó golpear desde atrás. El cocodrilo se giró y atacó, luego a otro, y luego fue como si un viento azul lo envolviera. Fue el rayo creado por Renok que se condensó desde el aire. Para Dylan, fue una oportunidad pequeña pero invaluable. Despegó de un salto, planeando golpear al monstruo inmovilizado con ambas manos a la vez. No tuvo en cuenta una cosa. Su oponente era un cocodrilo con una cola fuerte. Dylan fue arrojado hacia un lado por el golpe como si no pesara nada. El cocodrilo lo atrapó y le apretó la garganta. ¿Y por qué nadie le habló del mago? Sería más divertido con 3 de nosotros. Pero como todo resultó de esta manera, primero se ocupará de Dylan y luego del mago. ¡Golpear! Y justo en la cara. El mercenario se estrelló contra la pared con la espalda y salió volando hacia la calle. Allí se rodó de cabeza por el suelo y se quedó en silencio. Mientras tanto, Renok pensaba febrilmente qué hacer. Su rayo puede derretir el acero, pero al cocodrilo no le importa. Dylan lo estaba esperando en el patio, con los brazos y piernas abiertos. Estaba vivo, pero claramente no podía levantarse y correr en ese momento. ¿Cómo puedo quitármelo? Wang puso su mano sobre el peso, aumentando su fuerza física. Por supuesto, no quería hacerlo, porque el retroceso sería muy desagradable, pero no tenía otra opción. Mientras tanto, el cocodrilo buscaba a su segundo oponente, al que no pudo liberar con vida. De repente levantó la cabeza. ¿Qué era esa extraña sensación? Y ahora el tiempo previsto para escapar ha llegado a su fin. El temporizador se convirtió en una bola brillante, lo que fue más que suficiente para incendiar el edificio lleno de gas. Hubo una explosión y el cocodrilo estaba justo en el centro de ella.
Afortunadamente, Renok logró cubrirse a sí mismo y a Dylan con una barrera mágica. Solo cuando recuperó el sentido, Van se abalanzó sobre la víbora. Ahora no podía perder su fuerza en absoluto, y no había otra salida. Dylan meneó la cabeza en señal de desaprobación. Sabe que esto tiene efectos secundarios, ¿verdad? A Renoka no le importaba demasiado eso en este momento. Le interesaba más qué tipo de cocodrilo era y qué tan fuerte era su compañero, ya que era casi tan fuerte como ese monstruo. Dylan simplemente se encogió de hombros y agarró al mago por la nuca, recordándole que era hora de irse. No solo pensaba que el cocodrilo todavía estaba vivo, estaba seguro de ello. ¿Cómo es posible que no reconozcas a Kroken Asilius de Pandemonium? Era un mercenario, y luego se convirtió en el líder de Pandemonium, una organización global de los criminales más poderosos. Y lo más importante es que pudo dirigir esta organización sin ningún problema, lo cual es impensable. Tan pronto como Dylan transmitió esta información, el cocodrilo gruñó amenazadoramente detrás de ellos. ¿Cómo logró salir tan rápido? Su manto ni siquiera se quemó. No quedaba nada por hacer más que correr. Kroken saltó, dejando un hueco en el suelo detrás de él. Pasó entre Renoke y Dylan como una columna de llama dorada. Detrás del monstruo que frenaba, quedó cavado un surco en la piedra. Aunque en este mundo era posible fortalecer el cuerpo con maná, esto estaba más allá de todos los límites. Dylan se mostró claramente herido por aquella aparición triunfal, tendido en el suelo y generando dudas de que aún estuviera vivo. Está bien. Si tengo que luchar contra este monstruo, especialmente solo, entonces necesito terminar con todo lo más rápido posible. Kroken se cernía sobre el pequeño mago. ¿Este pequeño realmente se atrevió a usar magia eléctrica contra él? Les recordó que era de mala educación atar a otras personas con un rayo. Pero, ¿era Kroken humano? Kroken se rió, y luego su garra se elevó por encima de la cabeza de Renok. Matará a este chico divertido de forma rápida y sin dolor. Wang no podía permitir esto. Utilizó Gravity Binding para mantener a su oponente en su lugar. Hebras de color púrpura envolvieron a Kroken desde todos lados. Gran truco. Cuanto más pesada sea la víctima, más poderoso será este hechizo. Sin embargo, el cocodrilo no lo creía así. Los hilos de la magia comenzaron a romperse. Todo lo que le quedaba a Renok por hacer era lanzar el mismo hechizo nuevamente. Kroken continuó burlándose, por lo que una de las cuerdas fue colocada sobre su boca extendida de cocodrilo. Bueno, al final se cayó, pero esto no durará mucho. El maná restante debe usarse con sabiduría. El cocodrilo gruñó y abrió la boca, rompiendo nuevamente el hechizo. Renoka casi fue destruida por la fuerza de la magia destruida. Kroken ya no tenía ganas de reír. Ahora estaba listo para destrozar al mago. La vida estaba en riesgo. Ahora Wang estaba decidido a liberar toda su energía. La luz blanca se concentró en las manos del mago. Kroken ni siquiera esperó el siguiente golpe. Saltó para evitar que Renoku completara el hechizo. Corrió directamente hacia la luz blanca, confiado de que no recibiría ningún daño. Sin embargo, resultó que este no es el tipo de magia que se puede afrontar de frente. Renok presionó sus manos contra el suelo, enviando una ola de hielo que tenía como objetivo atrapar al monstruo dentro. Kroken se encontró congelado en el hielo y se convirtió en una estatua mientras corría. Parecía bastante impresionante. Parece que Renok se excedió. Incluso Dylan detrás de él estaba cubierto de nieve. Se puso de pie y les aconsejó que huyeran ahora mismo, porque eso no mantendría a Kroken alejado por mucho tiempo. De hecho, el hielo ya ha empezado a agrietarse. Demasiado rápido. Estaba claro que esto no ayudaría por mucho tiempo, pero ¿que el cocodrilo pudiera arreglárselas en un par de minutos? De repente, una idea vino a la mente de Van. No, no huirán. Podrá utilizar armas a distancia, incluso con una pequeña cantidad de maná, como fue el caso en la segunda versión del juego. Esta vieja arma podría no ser capaz de soportar el maná, pero eso no importaba ahora. El hielo se rompió y dejó al descubierto parte del hocico del cocodrilo. Renok disparó. La bala voló directo al ojo de Kroken, pero de alguna manera esto no le impidió destruir finalmente la trampa de hielo. Dylan le dio crédito. No creía que un mago también usara armas. A Renok ya no le quedaban fuerzas, pero Kroken seguía de pie. ¿Cómo es eso? ¿Pudo sobrevivir a una bala en la cuenca del ojo? No, no solo sobrevivió, lo atrapó con su párpado. Van usó 4 tipos de magia, pero ¿lo logró solo con fuerza física? Kroken dejó caer la bala en sus patas de manera demostrativa. Dijo que todavía le dolía. Dylan murmuró amargamente que esto ya era agradable. A Renok no le quedaba maná,
Ahora solo podía utilizar un cortador láser. Croken apretó el puño. ¿Recuerdan que prometió una muerte rápida? Él se retracta de sus palabras. En ese momento Renok pensó que así sería su muerte. Donde estaban, se levantó una nube de fuego y polvo. Sin embargo, los socios sobrevivieron. Croken fue mantenido en su lugar por un hombre que activó un escudo mágico. El cocodrilo lo conocía claramente. Llamaba a la muchacha la perra del gobierno de la ciudad, Evelyn. Ella no le permitió atacar, arrojando al enemigo lejos de ella un par de metros. Además, Evelyn acusó a Croken de volar la fábrica. Él parecía genuinamente sorprendido y ofendido por esta frase. Como un niño acusado injustamente, señaló a Dylan y Renoke. La muchacha los miró con incredulidad y dijo que nadie creería en el deseo de Croken de matar a quienes volaron la fábrica. Bueno, por supuesto, es más fácil para ella pensar que fue el jefe de Pandemonium quien llevó a cabo la explosión. Ante esto, el cocodrilo simplemente se dio la vuelta y se alejó, sorprendiendo a la audiencia desprevenida. Dylan hizo una reverencia en agradecimiento y Renok trató de comprender lo fuerte que era esta chica. ¿Podría ser este realmente el comerciante que le habló sobre Maná en aquel entonces? Ella extendió su mano, ayudándolo a levantarse. Renok se puso de pie por sí solo, aunque todo su cuerpo temblaba. A Evelyn le pareció recordarlo también, pero luego rechazó el pensamiento. El patrón de Maná era diferente. Fue una suerte que Wang cambiara su maná cada vez que usaba magia. La niña devolvió la máscara a su rostro y les aconsejó que no se metieran con Pandemonium si querían sobrevivir. Ella se fue, y Renok le informó hoscamente a Dylan que tendría que renunciar a parte de sus honorarios, porque si hubiera abandonado la fábrica como estaba planeado y no hubiera organizado un club de lucha, entonces nada de esto habría sucedido. El socio aceptó fácilmente aceptar 10 millones en lugar de 25. Renok volvió a sacar la víbora, y nuevamente Dylan le aconsejó preocupado que se detuviera. Sí, tenía razón. Van se sintió mal, muy mal. No está claro si fue debido al agotamiento de maná o a la víbora, pero durmió durante 4 días. Valía la pena empezar a comer con normalidad y ahora podía permitirse mejores medicinas. Pero lo primero que había que hacer era cobrar. En el bar, Jenny hizo una broma sobre que, si él moría, ella se quedaría con el dinero. Ojalá supiera que él realmente casi fue con sus antepasados. Resultó que Dylan vino el otro día a informar de la transferencia de parte del dinero a su pareja. La niña abrió la maleta, mostrándole a Renoku dinero que nunca había tenido en sus manos en su vida. Incluso le dieron un bono. Jenny también escuchó rumores sobre Croken. Según ella, Evelyn era miembro de la unidad armada del gobierno. Bajo la mirada de reojo del camarero, también hablaron del Pandemonium, del que prácticamente no se sabía nada. Jenny aconsejó tratar el encuentro con Croken como un desastre natural. Tendrías suerte si lograbas escapar con vida. La niña también le entregó a Renok un trozo de papel con una dirección donde podía conseguir un pasaporte de las personas adecuadas. Ella maldijo por la falta de un teléfono y una cuenta bancaria, y maldijo con razón. Cuando llegó Renok, había muchos monitores y fue recibido por un hombre extraño con una camisa brillante. Pero solo mostró una relativa amabilidad cuando Wang, que cambiaba su imagen, reveló que era de Jenny. El hombre sugirió comenzar con el pago. Los billetes le satisficieron con creces. Estos billetes, con una denominación de 1 millón, eran difíciles de conseguir incluso para los bancos comerciales. Después de contar el dinero, el hombre comenzó a cambiar la información en la red. En esencia, simplemente estaba cambiando el nombre y la edad de una persona real, creando una nueva identidad para ella. Pero el sistema aún era bastante frágil. Habría sido posible cambiar toda la información directamente, pero eso habría costado 400 millones de dólares. Todo se completó bastante rápido, solo faltaba ingresar una foto y un nombre. Renok decidió llevarse a Evan. No está claro cuándo tendremos que abandonar el seudónimo Van, y para la vida en sociedad necesitamos al menos una personalidad más. Así pues, esta fue la primera vez que el jugador tuvo en sus manos una prueba de su existencia. También consiguió un teléfono para mantenerse en contacto con Jenny. La muchacha le aconsejó que buscara un trabajo para que pudiera tener al menos una fuente de ingresos oficial. La cuenta bancaria de un ciudadano no debe ser recargada de la nada. Y no está seguro de si continuar trabajando para Jenny. Renok no creía en su amabilidad. Es más seguro mantener la distancia. La última vez que nos vimos en el bar, me pidió que le consiguiera una víbora. Ella condenó lo que le pasó. Demasiados efectos secundarios para la acción más estándar. Ella compartió los contactos de un especialista de los años 30.
El ambiente allí era, por supuesto, mejor. Parques, un puerto, infraestructura desarrollada. Este era el mismo lugar donde se encontraba Renok ahora. Luego ni siquiera le preguntó nada. Por ahora, sus cartas estaban ocultas una de la otra. Una vez que llegó allí, se puso nuevamente su disfraz de Van, ya que Jenny lo había enviado a ese lugar. El parque del Distrito 30 parecía una auténtica jungla tropical. Lugar increíble. Pero Van no necesitaba flores, sino otra puerta incomprensible. El pasillo en el que entró no era ni de lejos tan luminoso ni alegre. Al final, una luz verde brillaba sobre la puerta blindada. El olor era diferente al de la primera víbora. Un humo verdoso se extendía por el suelo. Había un hombre de negro de pie en la mesa. Su frase, «Soy de Jenny», no me impresionó en absoluto. Él no recuerda haberle permitido enviar a nadie a su casa. Sin embargo, no era lo suficientemente rico como para rechazar clientes. Entonces, ¿qué busca el visitante en su jardín? Al visitante le interesaba sobre todo saber por qué el jardín se encontraba en un auténtico jardín botánico. En lugar de responder, el anciano recogió la flor y preguntó si Renoku sabía qué era. Esta planta se llama Aeonium y puede aumentar el rendimiento físico y la resistencia. Hay muchos de ellos aquí por eso. Entonces Van puso la víbora sobre la mesa y preguntó si podía comprar algo así allí. El anciano desenroscó el filtro y dejó caer un poco de líquido azul sobre su lengua. Luego lo escupió inmediatamente. No le gustaba el contenido. Pero esta cosa barata ayudó a Renok a reponer su maná. Cuando resultó que era un mago, el anciano dijo que esa víbora definitivamente no le convenía. Era demasiado baja y barata. Continuó hablando sobre si un mago joven podía tener un alto nivel y si necesitaba tales dispositivos. Pero Renok realmente no escuchó. Ya se dio cuenta de que simplemente necesitaba un producto mejor. El jugador quería lo mejor que pudiera conseguir por 2 millones. Mientras tanto, Jenny en su bar no podía dejar de pensar en Van y su magia. Incluso Dylan podía distinguir la electricidad del hielo, ¿no? Además, Wang comprendió muy rápidamente lo que estaba pasando. Fuerte e inteligente. ¿De dónde salió? El camarero le aconsejó que no se apresurara y que simplemente le diera un trabajo, si aceptaba trabajar con empresas después del incidente en la fábrica. Mercenarios y bandidos seguramente lo atraparán, pero ¿vale la pena el juego? Van también recibió su maleta con víboras, que podían estimular el cuerpo durante 6 horas, aumentando el poder mágico y la resistencia. Los efectos secundarios incluyeron vómitos, tos con sangre y dolores de cabeza. ¿No es un precio demasiado alto para esa cantidad de dinero? Sin embargo, esta era la mejor opción posible. Se habrían podido reducir los efectos secundarios, pero habría sido más caro. Aunque esta víbora tampoco estaba mal, el nuevo modelo no se activaba mediante un botón, sino mediante maná. Tan pronto como Renok comparó el producto con otra marca, el anciano se puso furioso. ¿Cómo se atrevía a comparar una víbora de alta calidad con ese montón de productos químicos? Sin escucharlo realmente, Wang cerró la maleta y se fue. El comerciante, que repentinamente cambió de humor, se despidió con la mano y pidió volver. Había un hombre en la ciudad que estaba sumido en la desesperación, y ese hombre era Dry Krimgar, el jefe del gremio Krimgar. 2 magos recientemente contratados renunciaron el otro día y eran muy necesarios. Uno de los mercenarios, Wayne, dijo que debería haber sido más amable. Dry gritó enojado que no les había exigido nada especial. Al equipo no parecía importarle. Estaban claramente acostumbrados a esto. Habiéndose calmado, Krimgar se dirigió a la mercenaria Kitty. ¿Sería capaz de traer nuevos magos? Entonces sonó el teléfono. Era Jenny llamando, preguntando si necesitaban un mago. Quizás estaba solo, pero valía por muchos, y él era completamente diferente. Renok, después de recibir una gran suma, se mudó del hotel a un apartamento alquilado. Lanzó un hechizo protector que atravesaría con un rayo a cualquier huésped no invitado. Se ha completado la primera etapa. En el hotel no había tal necesidad, pero ahora probablemente pueda decir que está en casa y que aquí se necesita seguridad. Luego Van recibió una llamada de Jenny ofreciéndole un trabajo. Todavía era conveniente tener un teléfono móvil. Incluso podría ver las noticias de los Balcanes. También escribieron sobre la empresa que hizo estallar el otro día. Lo presentaron todo como una fuga de gas. Aunque la tarea se completó con éxito, se encontró con Kroken y se dio cuenta de que, por muy fuerte que fuera, aún no podía hacer frente a un oponente tan fuerte.
corría el riesgo de no sobrevivir a la siguiente reunión. La mirada de Renok se posó en la bolsa que yacía sobre la cama. Era hora de pasar a la segunda etapa. En el bar, Jenny hablaba de un nuevo encargo. Necesitaban capturar un edificio. Eran mercenarios, aunque Wang pensó que volvería a ir en una misión con mercenarios. El edificio de la empresa fue confiscado y la dirección temía que se perdiera información sobre las transacciones. A Van simplemente se le exigió atacar al enemigo por la espalda. Por supuesto, hubo otras órdenes. Cualquiera que sobreviviera a la batalla con Kroken no podía evitar volverse popular. Pero aún así Jenny aconsejó ir a Krimgar. Trabajaban por dinero y no tenían la costumbre de engañar a los mercenarios. Van estuvo de acuerdo. A la mañana siguiente lo estarán esperando en el Distrito 53. Y realmente lo estaban esperando. Todos estaban reunidos, solo que Renok aún no había aparecido. Bueno, una excelente oportunidad para hablar de él. Pero cuando apareció el verdadero mago, el equipo quedó impresionado. Cierto, negativamente. La furgoneta no parecía nada impresionante. ¿Y por esto darán 20 millones? De ninguna manera Jenny recomendaría a este chico. Aunque algunas personas no estaban contentas con su desayuno, Renok estaba dispuesto a proporcionar todo el apoyo de fuego posible. Era hora de discutir el plan una última vez. El objetivo final era normalizar el funcionamiento del servidor de la central en el tercer piso. Debían dividirse en 3 equipos y lidiar con la pandilla de limpiadores, como se llamaban a sí mismos, en diferentes niveles, y luego unirse. El gremio Krimgar preparó sus armas y se dispersó rápidamente por toda la zona. En este mundo, la presencia de un arma tan diversa y poderosa, al alcance de muchos, ya no era sorprendente. Por otro lado, Dry advirtió al mago maestro que los oponentes también podrían haber contratado a un mago. Al escucharlo, el propio Wang ya había sentido el hilo dorado del hechizo de búsqueda en el aire. De hecho, alguna persona intentó determinar cuántas personas aparecieron en el territorio y dónde se encontraban. Renok agarró con confianza este alambre mágico. Su propio maná fluyó en la dirección opuesta a lo largo de los canales trazados. El mago enemigo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo demasiado tarde. La energía enviada de regreso se volvió contra su dueño y lo mató. Los limpiadores ni siquiera entendieron por qué cayó muerto. El mago fue asesinado, lo que significó que fueron efectivamente descubiertos. Si vamos a atacar, hagámoslo ahora. Dry confió en las palabras de Renok y agitó la mano hacia los mercenarios. Una bomba de humo voló delante de ellos. Los enemigos quedaron inmediatamente desconcertados, pero estaban dispuestos a matar. Mientras tanto, Van usó la víbora con calma, sabiendo que necesitaría mucho maná. Desde el principio se necesitó el máximo apoyo de fuego. Los limpiadores fueron inmediatamente alcanzados por un rayo azul cuando pasaron el primer escalón. Ahora el gremio entiende por qué este tipo cobra tanto dinero. La formación de los limpiadores se rompió y pudieron pasar al ataque con valentía. Ni siquiera fue necesario disparar. Muchos prefirieron el combate cuerpo a cuerpo. En el piso de arriba había un tirador que no fue alcanzado por un rayo, por lo que representaba una amenaza mayor. Pero afortunadamente no por mucho tiempo. Kitty no era peor tiradora. Ella notó refuerzos en su mira. Tan pronto como Kitty gritó, ¡escudos!, 2 mercenarios parecieron descender inmediatamente desde arriba, cubriendo al capitán. Y a la cuenta de 3, los escudos volaron hacia adelante, pasando de la defensa al ataque. Su colisión creó una pequeña explosión, destruyendo a varios oponentes a la vez. Los refuerzos estaban furiosos. La multitud se lanzó a una nueva pelea. Por supuesto, nadie quedó muy impresionado. Sin embargo, el hombre en el centro era diferente de los demás. Su objetivo era el mago. Como Wang no esperaba que le asignaran un asesino personal, no esperaba que un cuchillo volara hacia su garganta. Pero tenía una pistola, con la que solucionó rápidamente el problema. Además, el disparo estuvo acompañado de magia. No es un mal revólver, resistió 3 hechizos de ataque. Dry se dio cuenta de que el mago se cuidaría solo. Pero la velocidad y destreza con la que sacó el arma fue asombrosa. El valor de este empleado creció de manera constante. Entonces la entrada estaba despejada, era hora de atacar. Los combatientes aseguraron los arpones y subieron al piso de arriba. Apoyándose en los hombros de los que estaban debajo de ellos, algunos de los miembros del gremio subieron otro tercio. Una vez que se entró al edificio, comenzaron a fluir nuevamente ríos de sangre. Y afortunadamente, la sangre pertenecía a los limpiadores. Renok siguió a Dry y acabó con aquellos que de alguna manera sobrevivieron a los primeros golpes. Kitty, que estaba en el segundo piso, respondió al llamado por radio.
pero su situación era claramente peor. La radio se quedó en silencio por un segundo, pero luego la niña informó que el segundo piso estaba despejado. Luego podría subir las escaleras y matar a quienes las custodiaban. Van, por supuesto, fue de gran ayuda, eliminando a la mitad de los sobrevivientes con un ataque casual. Krimgar lo miró, dándose cuenta cada vez más de que el potencial de este hombre era enorme. Kitty tampoco era ciega, e incluso se ofreció a atraerlo a su gremio. Pero Krimgar se negó. No tienen dinero para ello. Negándose a discutir más el asunto, Dry llamó por radio al escuadrón que había subido al tejado, pero en lugar de una respuesta, solo recibió un ruido ensordecedor. Wayne solo pudo jadear algo incoherente, asustando a los demás hasta la muerte. El gremio se apresuró y Renok se quedó un poco atrás, prometiendo alcanzarlos en un par de minutos. De hecho, estaba simplemente en las últimas. Su cuerpo no se rendía. En la cima, el gremio se encontró con muchos camaradas medio muertos dispersos por toda la meseta. Drain corrió hacia Wayne, esperando que aún respirara. Al comprobarlo, envió a los demás a buscar el elixir de la restauración. Es caro, pero está en juego la vida de un compañero. Resultó que todos resultaron gravemente heridos, pero nadie murió. Renok se preguntó, ¿por qué con tantas víctimas no murió nadie? Después de pensar en la situación, expresó su conjetura en voz alta. Quien los había herido todavía estaba allí. Dry tuvo que dar órdenes, así que le pidió a Van que cuidara de Wayne. ¿Dónde se esconde este hombre? Y él no se escondió. Estuvo por encima de ellos todo este tiempo. El hombre que había paralizado el gremio se sentó en la torre y observó cómo la gente moría. Pero los limpiadores se esforzaron tanto en ocupar este servidor y obtener información sobre los impuestos que el hombre de la torre se quejó. Iban a robarle dinero al ayuntamiento y ni siquiera tuvieron que tomar el edificio del ayuntamiento. Planes muy inusuales para un exmilitar. Krimgar vio muy bien que este hombre había dejado el frente hace varios años. La sorpresa cruzó su rostro cuando el hombre tomó... ¿un arma? ¿Una bomba? No, por alguna gran pastilla roja. Él la vio y saltó de la torre. Una vez en el suelo, el soldado ya no parecía un ser humano. Decenas de personas le disparaban, pero a él no le importaba. Alcanzando al luchador más cercano, el monstruo le arrancó el corazón del pecho. Un escalofrío recorrió los cuerpos de los mercenarios cuando el hombre informó que no había matado a nadie, porque necesitaba la energía de los demás para mantener su fuerza. Fue magia negra. Come carne humana. Probablemente sea un vampiro. Un solo corazón claramente no era suficiente, y el enemigo comenzó a atacar nuevamente. Los combatientes se cubrieron con escudos, pero fueron atravesados tan fácilmente como la mantequilla. El vampiro atacó a la niña, mostrando sus dientes triangulares. Le rompió el cuello, probó su sangre y la arrojó al suelo. El monstruo lo encontró insípido. Todos los que pudieron mantenerse en pie corrieron al ataque. Incluso Dry apenas podía soportar los golpes. Pero él también fue rechazado. Kitty y los otros francotiradores continuaron disparando, aunque no pareció tener mucho efecto. Cuando el vampiro saltó hacia ella, fue alcanzado por un rayo de Van. Un segundo antes pudo haber sentido el golpe acercándose, y si así fue, entonces su próximo objetivo es Renok. El vampiro iba a eliminarlo a cualquier precio. Una persona que usa tales hechizos es demasiado peligrosa. Concentró una gran cantidad de energía mágica en el cañón del arma, y cuando las balas atravesaron el cuerpo del monstruo, un chorro de sangre brotó de su boca. Pero aún era necesario acabar con el enemigo sin perder un segundo. Un cuerpo débil no perdona un error. Van agarró al vampiro por la mandíbula, sin miedo al combate cuerpo a cuerpo. Un rayo recorrió su cuerpo y el hombre enseñó los dientes con todas sus fuerzas, asegurando que no le afectaría de ninguna manera. Si fuese un hombre sencillo, ya le habría estallado la cabeza como una sandía. Pero como Kroken estaba en este mundo, tales trucos no sorprenderían a nadie. Van le disparó al vampiro en la cabeza, pero él logró levantarse y correr hacia el mago, haciendo que todos los demás saltaran. Los miembros del gremio aún pudieron inmovilizar al debilitado monstruo contra el suelo. Dry no pudo determinar la condición del vampiro ni entender lo que estaba sucediendo, por lo que recurrió a Van. Explicó. Era una cuestión de magia negra. Al alimentarse de carne humana, el enemigo ganó gran fuerza, pero tan pronto como ya no fue suficiente, perdió la cabeza. La psique de tal mago es muy inestable. Lo más probable es que pronto pierda la capacidad de hablar y bloquear ataques. Por eso dejó a esa gente con vida. Anteriormente, Wang no había podido descubrir el punto débil de su oponente,
pero ahora sabía qué hacer. Era necesario extraerle maná. Parecía horrible, como si el vampiro se estuviera descomponiendo vivo. Como resultado, un coágulo de energía negra terminó en la mano de Renok. Ya solo queda terminarlo. No debería haber más problemas con esto. Pero ¿qué hacer ahora con el coágulo de maná? Es imposible sostenerlo por mucho tiempo. No hay un contenedor especial, pero esta es una oportunidad para aprender más sobre magia negra. Lo único que quedaba era disiparlo. Wayne observó las acciones de Renok y quedó muy impresionado. ¿Realmente lo vio todo? ¿Tanto el maná como cómo lo controlaba el mago? Si el tipo no miente, entonces puede que tenga habilidades mágicas innatas. Se puso de pie y dijo que tal vez si imitaba a Wang, podría volverse al menos un poco más fuerte algún día. No está del todo claro qué quiere, pero claramente Renok no es quien debería enseñarle a vivir. Entonces él simplemente dijo que Grimgar es un gran líder y que le dará más a Vayne. Pero si decide hacer algo, debería ver a Jenny. Dry agradeció al jugador por su invaluable ayuda. Él respondió simpatizando con todos los heridos y pidió enviar una muestra de sangre de vampiro a Jenny. Grimgar estuvo de acuerdo. Le envió el dinero e incluso le dio una tarjeta de presentación. Estaría encantado de cooperar. Wang prometió contactarlo si surgiera la oportunidad. Dry Grimgar es un líder y hombre de negocios talentoso. Vale la pena mantenerse en contacto con el grupo. Kitty siguió insistiendo en que debía ser contratado. Era un excelente mago, un verdadero genio. Pero durante la batalla, Grimgar todavía no tenía dinero para pagar a un empleado tan talentoso. Pero si es así, ¿dónde está la garantía de que no se convertirá en su enemigo la próxima vez que se encuentren? Solo pueden tener esperanza. Al regresar al bar después de la misión, Renok se encontró con Dylan. Él felizmente lo llamó socio e incluso se molestó cuando Van le recordó que no eran socios. Tan pronto como Dylan explicó que en realidad quería un amigo popular, la carpeta de Jenny aterrizó en su cabeza de manera instructiva. Ella me dijo que no escuchara esas tonterías y que le contara cómo había ido la misión. Y había ido genial, aunque solo fuera porque Croken no estaba en el horizonte. Dylan ya estaba de nuevo en acción y dijo que si bien el líder de Pandemonium era inimitable, los limpiadores tampoco eran una pandilla débil. Pero era necesario entender que una cosa es una pandilla y otra muy distinta su líder. Son mucho más peligrosos, sobre todo los que viven en los años 20. En cualquier caso, según Jenny, había mucha gente dispuesta a contratar a Renok después de la última misión. Ella le dio una carpeta entera con un montón de propuestas de trabajo, e incluso le dio la sangre de vampiro que él pidió. Hubo realmente muchas ofertas, y Jenny puso la cara más dulce que pudo, diciendo que le gustaría trabajar con él el mayor tiempo posible. Inmediatamente cerró la boca de Dylan, quien nuevamente quiso insertar algo en el momento equivocado. De repente, el camarero invitó a Van a una bebida por cuenta de la casa. ¿Quién habría pensado que después de un par de horas eso le traería vómitos y sensación de malestar? Tuve que dejar el alcohol para no aumentar los efectos secundarios de la víbora. Habiendo recobrado un poco el sentido, Van recordó que Jenny le había aconsejado que no se demorara y eligiera rápidamente. Hubo, en efecto, muchas ofertas, desde mercenario hasta sujeto de pruebas. Uno de ellos vino de la tintorería. Jenny debe haberlo añadido a propósito. Tras rechazar ofertas de mercenarios, bandas y particulares, el Renok se quedó solo con dos papeles en sus manos. Que sea una empresa farmacéutica. Había visitado su sitio web hacía algún tiempo. Produjeron una estemonia única. Aumentó la resistencia física, algo de lo que Renoku carecía. Sí, definitivamente asumirá su tarea. Quizás consiga estemonia, y quizá puedan sugerirle algún remedio para el insomnio. Pero en lugar de comenzar inmediatamente la tarea, Wang decidió familiarizarse mejor con la magia local. En particular, le interesaba el tiro. Uno de los criminales buscados por el gobierno lo sintió en primera persona. Una bala mágica le hizo un agujero en la rodilla. Entonces Renok llegó a la conclusión de que estas habilidades serían suficientes para él por ahora. Pero aún tenía que dedicar tiempo a la magia auxiliar única. Así que Van apareció en el bar solo unas semanas después. Jenny parecía saber de antemano que elegiría la compañía farmacéutica. Se distrajo inmediatamente al oír el sonido de una campana. Mientras la muchacha hablaba a un lado, un hombre distinguido con traje, que claramente la conocía, se acercó a Renoku. Lo conocía como cazador y mercenario, y aunque era halagador, Wang no tenía intención de ser amable con extraños que ni siquiera se habían molestado en presentarse. En lugar de responder, el hombre se lo arrojó. O a él, su tarjeta de presentación.
Pero los trozos de cartón no vuelan tan suave y uniformemente. Entonces este hombre tiene superpoderes. A pesar de esto, Wang interceptó fácilmente la tarjeta de presentación. El hombre se presentó como Sebastián y dijo que hacía más o menos lo mismo que Jenny. Y luego sonrió cuando Renok dijo que aparentemente también tenía telequinesis. Sebastián tomó la botella de vino, bastante satisfecho con las conclusiones del mago. Pero Jenny, que había regresado, le arrebató la botella y le ordenó que dejara en paz a su visitante. Resultó que este hombre no vino así por casualidad, sino por negocios. Trajo la noticia de que algunas reuniones se realizarían mucho antes de lo esperado. Renok leyó esta noticia en internet ayer. Al parecer el problema era bastante grave. Pero tras reportarlo, Sebastián se dispuso a partir. Finalmente, le extendió la mano a Renok y le aconsejó que se pusiera en contacto con él si quería probar suerte en un nuevo negocio. Y Wang no rechazó un apretón de manos. Jenny no parecía tener la intención de interferir con esto. Si él quería irse, ella no lo detendría. Pero ya no les permitieron hablar. En el bar apareció un nuevo visitante. Fue un hombre tenso quien acudió a Jenny. Él y Renok fueron escoltados a una sala de negociaciones secreta. El hombre que vino era gerente de ventas de Amnak, esa misma compañía farmacéutica. Le entregó a Van la hoja de tareas, aunque ya la había leído. Amnak era una pequeña empresa farmacéutica que desarrollaba neuroestabilizadores. Se esperaba un gran aumento en las ganancias, pero la administración del distrito contrató bandas para robar los nuevos desarrollos. En primer lugar, Renoku debería haber sabido que el medicamento ya existía y estaba a punto de ser enviado a la Oficina de Propiedad Intelectual, pero alguien notificó a la administración al respecto. El gerente le entregó a Van una tarjeta con una foto y la dirección donde se encontraba el medicamento, que debía ser transferido al departamento. Sin embargo, Renok no era tonto y le aconsejó que dijera toda la verdad de inmediato. El gerente no pudo ocultar el horror en sus ojos ante estas palabras. Jenny también se unió a la conversación. ¿Dónde está la garantía de que Van no se encontrará con las pandillas antes mencionadas? No solo tenía que entregar la muestra sin que la detectaran, tendría que usar la fuerza. Aquí Jenny insinuó que, a la luz de los acontecimientos que habían salido a la luz, podría valer la pena discutir el tema del pago. Ella le entregó el teléfono y se levantó para darle tiempo al gerente para hablar con el jefe sobre ello. Ella le dijo a Renoku que hacer trampa desde el principio no era un buen augurio, pero que al menos ahora aumentarían el salario. Incluso si la administración contratara a una pandilla, es poco probable que fuera grande y peligrosa, con excepción del líder, por supuesto. Pero ella prometió darle otros 10 millones por esto. Finalmente, un gerente tembloroso salió de la habitación con un teléfono. Solo después de subirse al coche, Renok se dio cuenta de que no trabajaría solo. La compañía no tenía intención de enviarlo solo, y contrató una pequeña cuadrilla para custodiarlo. Van decidió presionar al gerente, recordándole que ya lo habían engañado una vez. Aclaró si en el almacén había otras muestras. Resultó que todos los demás medicamentos almacenados allí ya estaban patentados. Además, resultó que producen pastillas para dormir bastante buenas. Un grupo de 10 hombres ya los estaba esperando en el almacén. El gerente buscó su cinturón, pero Renok le aconsejó que no saliera todavía. Uno de los hombres se inclinó hacia la ventana y preguntó si eran de Amnak. Tan pronto como el gerente asintió, comenzó a golpear el vidrio. El hombre estaba muy descontento. Nadie pensaba que un número tan pequeño de personas tendría que llevar a cabo semejante tarea. Ahora la única esperanza que queda es Renoka. Dándole una calada a su beeper, les ordenó que se fueran. Cuando Wang salió del coche, la ira se dirigió hacia él. Cuando los contrataron, no se habló de luchar contra la pandilla. Sí, incluso un tonto puede entender que encontrarse con una pandilla no es una buena perspectiva, pero aún así, Renok no tuvo tiempo de terminar este pensamiento. Un puño le impactó en la cara y tuvo que esquivarlo. El agresor tuvo que ser calmado con un rayo. Solo entonces los mercenarios se dieron cuenta de que un mago estaría con ellos, y esto cambió la situación por completo. Sin embargo, entre los que quedaron había todavía un advenedizo, un chico pelirrojo que claramente no estaba impresionado. Un fuego estalló en llamas en su mano. No todos los magos son buenas personas, y considerando que este tipo está aquí, claramente ha sido rechazado por la sociedad. Este hombre poseía pirocinesis y buenas habilidades analíticas. Quería deshacerse de un asistente tan patético para no dejar que se convirtiera en una carga. Renok colocó tranquilamente la palma de su mano justo encima del puño en llamas. Dejó que la barrera se disipara por un momento, permitiendo que las llamas la envolvieran por completo.
El fuego se llenó de su energía y regresó, quemando al dueño. De hecho, no todas las personas que poseen pirocinesis no tienen miedo al fuego. El advenedizo se quemó y pidió clemencia. Entonces Renok retiró su mano, dejándola rodar por el suelo, extinguiendo las llamas. Miró al gerente a través de la ventana y le dijo que saliera y no interfiriera. Entonces, necesita enviar el medicamento al departamento en 1 día y medio. La muestra se almacenó exactamente donde indicó la empresa. Lo único que quedaba era lidiar con las pandillas. Cuando salió, descubrió que solo eran 15. Tras ordenar bloquear la entrada y controlar la zona, se retiró. El muro exterior se estaba desmoronando y parecía bastante frágil, aunque parecía fácil escalarlo. Wang creó un hechizo que provoca pequeñas explosiones en las minas. Se combinó un daño significativo con una pequeña área de efecto, pero ahora era necesario ampliarla. Lanzó el siguiente hechizo similar sobre la pared. Cuando Renok terminó con esto, aquel advenedizo pelirrojo se acercó a él. Cayó de rodillas pidiendo perdón por su arrogancia. Aunque Van no tenía intención de vengarse de él, le dio una palmadita condescendiente en el hombro al niño y le dijo que le daría la oportunidad de compensar el daño.